Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días nuevamente. En esta mañana vamos a hacer el devocional correspondiente al capítulo 28 del libro de Job. El día de ayer estuvimos viendo el capítulo 27 y habíamos sacado algunas enseñanzas acerca de la integridad de Job, que Job, cansado de todas las hostigaciones, de toda la presión, influencia que hacían sus propios amigos en contra de él, a que pudiera reconocer delante de Dios, o más que de Dios, me parece a mí, delante de los hombres, sus faltas, sus errores y o sus pecados. Pero habíamos visto que Job se mantuvo firme porque él sabía dentro de sí que no había cometido pecado alguno delante de su Señor. Hemos visto cómo Dios aún sigue enmudecido, no habla, pero Dios tiene sus razones, sus tiempos, sus propósitos, y todo lo que Él hace, iglesia, es perfecto. Habíamos dicho que nuestra mente es limitada, nuestro conocimiento es limitado, y que por otro lado habíamos visto a los amigos de Job, que representa eh, aquella parte de la iglesia, aquella parte de los hermanos que juzgan, que hablan en contra de nosotros sin tener conocimiento o por su propia experiencia. Hemos dicho de que nosotros no podemos juzgar, podemos reprender el pecado, sí, pero de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la propia palabra, no solamente por nuestras emociones, no por nuestro parecer y o solamente basado en nuestra experiencia. Tenemos que tener el discernimiento de parte de Dios, pero con la palabra de nuestro Señor. Habíamos dicho también que habíamos anteriormente hablado acerca de este tema, de la mala pasada que puede hacer nuestras emociones para poder hablar y decir cosas que de repente no vienen de parte de Dios. Y que nuestras emociones, el corazón, tiene que estar sujeta a las palabras. Dice las Escrituras que la palabra sea sobre el corazón, abrace el corazón para poder discernir, para poder hablar, para emitir un consejo y o para reprender aún el pecado y levantar a nuestro prójimo, al caído, cuando él estuviere en una situación que es triste y lamentable y necesitare del apoyo de nosotros. Muchas veces juzgamos, simplemente lapidamos y sentenciamos de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra sabiduría, a nuestra experiencia, bajo una perspectiva carnal. Y nosotros debemos ser espirituales más que carnal. Y bueno, yo reflexionaba sobre esto y ayer meditaba y veía cómo Dios, alguien me preguntaba, y Dios tiene emociones, Dios tiene un corazón, y sí, Dios se emociona, Dios, dice la Escritura, se alegra, se conmueve, se duele también el corazón de Dios en sus emociones. Pero Dios actúa de acuerdo a su palabra. Él, por amor a nosotros, iglesia, por salvarnos de la condenación eterna en el lago de fuego que es el infierno, dio a su propio Hijo por amor a nosotros. Y ahí nosotros nos hemos enfocado más, sí, en el amor tremendo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree se salve y tenga vida eterna, ¿verdad? Y qué bonito saber que Dios tiene un corazón generoso, amoroso, bueno, desprendido, y ahí decimos, y esas son las emociones de Dios, sí, sí, pero basado en su palabra. Porque recuerde usted, en la misma escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, por causa de usted y de mí. ¿Qué quiero decir? Que Dios actuó de acuerdo a la palabra, que Dios actuó de acuerdo a los fundamentos. No se dejó llevar
por la emoción, por la emotividad, por su corazón, por su gran amor que tenía a su creación, que somos nosotros, sino que la palabra decía, y ustedes lo saben, iglesia, hemos estudiado mucho esto, que tenía que haber un sacrificio santo, puro, inmáculo, por causa de usted y de mí, para que fuéramos salvos. Entonces Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo. Saquemos el amor de Dios a su creación, a usted y a mí, y veamos el actuar de Dios independiente. Saquemos ese tema y veamos el actuar de Dios independientemente al tema de sacrificar a su propio Hijo, para que la ley y la palabra se cumplieran. Dios también es decidido, Dios es drástico, firme en la palabra. Tuvo que dar a su Hijo, no había otra forma de salvarnos, porque escrito estaba que la paga del pecado es muerte. Escrito estaba de que usted y yo no había otra forma sino un sacrificio de nosotros mismos para ser salvos. Alguien con las características como Job, de santidad, de integridad, de fidelidad, santo, puro, y no pudo ser otro que el propio Hijo de Dios, Jesucristo, que siendo 100% hombre, tuvo por orden y por decisión de su Padre, Dios, morir por causa suya y por causa mía. Se cumplió la palabra. Entonces vemos mis emociones de amar, de querer, pero también la justicia de la palabra. No sé si me he dejado entender, me he salido un poco del tema que corresponde al día de hoy, pero bueno, como parte de introducción a lo que siempre yo recalco, ¿no? La palabra, cuidado con nuestras emociones, el engañoso y perverso es nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor. He repetido esto muchas veces, para que usted y yo podamos entender que no es por nuestras emociones, no es por lo que siento, no es por lo que tengo por experiencia, no es por lo que mi capacidad de razonar me indican cómo tiene que ser. Tengo que basarme en la palabra. Tengo que tener cuidado de no hacer la voluntad y hacer la voluntad de Dios. Entre el no hacer y hacerlo, aunque en mi pensamiento crea yo que estoy haciendo la voluntad del Señor. Bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de algo muy parecido. Acá dice las Escrituras, el hombre busca la sabiduría. Job va a seguir hablando, el hombre busca la sabiduría. Viendo el contraste, viendo la impetuosidad, la manera de actuar tan drásticamente de sus amigos, creyendo ser justicieros, basándose en su experiencia, basándose en su propio pensamiento, en su propia sabiduría. Y hoy vamos a ver qué es la sabiduría y cuál es la correcta sabiduría. Les doy un tip. Recuerden ustedes a Salomón, y esto va un poco ya adelantado al tema. Salomón tenía todas las riquezas, todo el oro, todos los consejeros, tenía todo para poder gobernar. Y él se sintió intimidado porque dijo, grande es la multitud, grande es el pueblo que tengo que dirigir. Se inclinó ante Dios y le suplicó ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Él era un erudito, era un conocedor de la palabra, formado bajo los preceptos del Antiguo Testamento, que estudiaban mucho el Torá, muy bien formado, llamado por Dios. Tenía todos los consejeros, tenía oro, dinero, piedras preciosas, etc. Pero él entendía que con eso no era suficiente, que con eso no podía él gobernar, y pidió sabiduría. Él sabía que podía equivocarse, él sabía que podía cometer muchos errores, y pidió la sabiduría de parte de Dios. No se basó en su mente, en su experiencia o en su capacidad, en su intelecto, en su preparación intelectual. Buscó la sabiduría de Dios. Bien. Y aquí es lo mismo prácticamente lo que va a expresar Job. Dice, el hombre busca la sabiduría. Ciertamente, dice, el hombre tiene la plata en sus veneros, el oro en el lugar donde se refina, el hierro de donde se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre.
Pues saltando para avanzar, dice, abren las minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. O sea, el hombre tiene toda la capacidad, dice, de tener inteligencia y una sabiduría, pero carnal humana. Y en Santiago dice que la sabiduría que viene del hombre es terrenal, carnal y diabólica, perversa, para su propia destrucción. Eso dice en el libro de Santiago, busque usted la sabiduría del hombre y la sabiduría de que viene de parte del Señor. Entonces aquí Job habla acerca de este tipo de sabiduría por causa de estos hombres que le hostigaban, que eran sus amigos, que se creían sabios para sí mismos. Y sigue hablando de dónde descubrió el pan, hizo cosas y esto. El hombre tiene tanta capacidad e injerencia sobre la tierra, dominio sobre la tierra, que hoy vemos tantos descubrimientos, vemos tanto avance científico, y todo eso viene de una sabiduría natural humana. Pero la Biblia estipula que esta sabiduría es diabólica. Y tal vez muy duro Santiago en sus expresiones, pero esta sabiduría nos va a descarriar si es que no nos aferramos a la palabra, si es que no buscamos la guía de nuestro Dios. Usted puede ser muy inteligente, pero ajeno de Dios. Usted puede ser muy sabio, pero ajeno de Dios no es nadie. Se va a equivocar, va a caer, va a encaminarse más lejos del Señor cada vez más. Es por eso que dice, esa sabiduría es perversa y satánica. Bien, pero acá hay algo. Cuando Dios creó al hombre, iglesia, le dio, dice las Escrituras, hemos visto en el capítulo anterior que Job recuerda que por el soplo de aliento de vida él tiene vida, y hasta que eso no cese, él seguirá alabando al Señor, y no de sus labios saldrá maldición en contra de Dios. Pero aquí el tema es que Dios dio, así como el aliento de vida, le dio, dice las Escrituras en Génesis, que le dio potestad de sojuzgar, de gobernar sobre la tierra. Es por eso, porque Dios lo está permitiendo, es que el hombre avanza desmedidamente en el gobierno, en los avances científicos y todo lo que hoy en vida disfrutamos y vemos y es un beneficio, pero para nosotros para predicar, para avanzar en las cosas del Señor, con la sabiduría de nuestro Señor. Entonces ahí está, el hombre se cree Dios, pero no recuerda que Jehová o Dios al crearlo le asignó esa potestad, le asignó esa naturaleza de sojuzgar y avanzar sobre y gobernar sobre toda la tierra. Pero eso lo ha hecho al hombre orgulloso, eso lo ha hecho al hombre sabio en su propia prudencia, lo ha hecho al hombre indiferente, lo ha hecho al hombre que no necesita de Dios. Es más, que el hombre sabe aún más que Dios. ¿No? Yo ya sé cómo actuar, yo ya conozco, yo ya me arreglo con Dios. No, tenemos que ser humildes en nuestro corazón, reconocer que Él es nuestro creador y que sin Él no somos usted y yo nada sin Él. Avanzamos, sí. Hemos visto en el capítulo anterior, no sabemos el fin del hombre que prospera, que amontona dinero, cuando Dios lo recoge, nada es y se va al infierno. Entonces, hay un avance de sabiduría, de capacidad intelectual del hombre, que Dios le ha facultado, que así sea, porque Dios le está permitiendo, ya lo dije, pero a veces avanza indiferentemente de las cosas del Señor. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Buscar, somos inteligentes, somos sabios, somos preparados, hemos estudiado, tenemos experiencia, pero es aferrado a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, no independientemente de Dios. Y la sabiduría dice que viene de lo alto, en el libro de Santiago, es pacífica, es benigna, es productiva, es bueno, amable y trae paz y tranquilidad. Bien, entonces aquí habla Job de ese tipo de sabiduría del hombre que tiene oro, ha abierto en los lugares no habitables, ha encontrado piedras preciosas en las minas que hoy tenemos. Bueno, el hombre hace todo esto, dice, ¿no? El hombre busca sabiduría, pero dice aquí, del 12 en adelante, que es lo importante,
adelante. Voy a parafrasear varios versículos, leerlo, porque habla por sí mismo. Pero, dice, sin embargo, por lo tanto, dice, el hombre se ha afanado tanto en ser sabio y ha crecido y ciertamente sí ha avanzado. Dice aquí, más, sin embargo, ¿dónde entonces se hallará la verdadera sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre que está ajeno a Dios, ni se halla en la tierra de los vivientes. Por más que el hombre se afane, no va a encontrar la sabiduría celestial, divina. En la tierra no lo va a hallar. Eso dice, no se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, aquí no está en mí. El mar dice, ni conmigo tampoco está. No se dará oro, ni su precio será por peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención en el corral de las perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Bien, y así habla. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere ser sabio, como Salomón, por ejemplo, él pudo decir, ofrezco todo esto en toneladas, en containers de oro, de plata y de piedras preciosas para poder yo ser sabio. No, no se halla la sabiduría ahí. Ni con todo el oro del mundo en la tierra no lo vas a hallar. Eso dice Job. Y más adelante dice, por lo tanto, dice entonces, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría si no puede estar allá en la tierra ni comprada con todo el oro y las piedras preciosas que el hombre puede acaparar? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque está encubierta a los ojos de todo viviente, de todo aquel que no conoce a Dios. A toda ave del cielo les oculta. El 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, a dar peso al viento y poner por aguas por medida. Cuando Él dio la ley de la lluvia, el camino del relámpago, de los truenos, está hablando de que Dios creó todo lo que nosotros tenemos y que nosotros solamente administramos. Lo creó para nosotros. Él ordena la naturaleza. Nosotros no podemos ordenar a la naturaleza, eso está diciendo Job. Entonces la ve a él y la manifestaba, dice, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, Dios puede darnos la sabiduría. Eso está expresando Job. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Esto lo encontramos en el libro de Santiago. La sabiduría que viene de lo alto, búscalo. Es muy importante que usted pueda leerlo. Y bueno, finalmente podemos decir que está solamente en tu búsqueda en el Señor el poder actuar sabiamente, no en tu intelecto, no en tu capacidad, no en tu experiencia, no en todo lo que tú puedas tener como posesión material, no. Solamente dice, el camino hacia la sabiduría es el temor del Señor, esa es la sabiduría. El buscar a Dios con humildad, el buscar del Señor con temor, con respeto, buscarlo al Señor humillándonos delante de Él, pidiéndole humildemente nos dé la capacidad de ser sabios, de dirigir. ¿Dónde está la verdadera riqueza? Es en el Señor. ¿Dónde está el verdadero camino? Es en el Señor. Que Él guíe nuestros pasos, que Él guíe nuestras decisiones, que Él nos haga sabios cuando tengamos que aconsejar, cuando tengamos que reprender el pecado de nuestro prójimo, cuando tengamos que levantar a nuestro prójimo. Dios use nuestras vidas, pero para eso es la intimidad que usted pueda tener con Él. Para eso es la relación que usted ha establecido con su Dios. La relación que usted ha establecido cada día de buscar y conocerlo a Él a través de su palabra. Muchos buscan, que no está mal, lo que es la oración, el ayuno, pero bajo sus propias fuerzas, bajo sus propias emociones o necesidad, el que no está mal, eso está bien, pero la emotividad nos puede desviar. La emotividad en nosotros es muy peligrosa. Tiene que ser basado
en la palabra. Tiene que estar pisado bajo el fundamento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma que podamos nosotros estar firmes, ser sabios con nuestra boca, cuando usted mantiene una relación íntima con Dios y lee su palabra y busque respuestas, porque en la Biblia hay respuesta para todo, hermano, hermana, para que usted pueda ministrar, para que usted pueda aconsejar, aún para tomar una decisión de iglesia, de su hogar, de su negocio. Está basado en la palabra. Lo que pasa es que somos ociosos, lo que pasa es que no nos gusta estudiar, lo que pasa es que no nos gusta capacitarnos. No, yo ya sé, tengo 20 años en el Evangelio, vengo de tal iglesia, de tal pastor, de esto, lo otro. Yo ya no necesito estudiar, ese es orgullo, eso es soberbia, y eso a Dios no le agrada, iglesia. Siempre busquemos que aprender basado en las Escrituras. Que el Señor bendiga sus vidas.